Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Hermanos, el Señor me estaba hablando que yo hablara esto al pueblo del Señor. El Señor quiere que sus hijos y sus hijas entendamos que si hay hermanos y si hay hermanas que están siendo bendecidas, o bendecidos o bendecidas, que están siendo prosperados, que son ricos o que tienen dinero o que tienen cosas materiales de esta vida, amén, que tienen cosas o posesiones materiales en esta vida. El Señor quiere que entendamos esto, amén. El Señor me estaba hablando de Abraham, de Isaac, de Jacob. El Señor me estaba hablando de Job. El Señor me estaba hablando de David. Ellos fueron hombres que fueron bendecidos por Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que Dios no añade tristeza en las bendiciones que Él da. Dios bendició a estos hombres. Amén. Y Dios puede bendecir a cualquiera de nosotros. Amén. Pero la palabra también nos enseña que tengamos cuidado con las riquezas de esta vida. ¿Por qué? Porque son últimos tiempos. Nuestro Señor Jesucristo viene pronto y tenemos que estar preparados y alertas para la venida del Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que estar preparándonos para irnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores, para irnos a nuestro reino celestial, en nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo. Dice la palabra del Señor. Pues el Espíritu Santo me estaba enseñando esto. Dile a mi pueblo que miren a Abraham, Isaac y Jacob. Ellos fueron bendecidos materialmente, tanto como espiritual. Amén. Pero fueron bendecidos también materialmente. No nos cerremos a esas cosas. Amén. Pero el Espíritu Santo también me estaba enseñando algo que Él está mirando en su pueblo. Y Él está viendo que hay hermanos que están recibiendo su bendición, tal vez su herencia, tal vez están recibiendo ellos porque ya les llegó su tiempo de su bendición, porque hay hermanos y hermanas que han pasado por muchas pruebas y muchas tribulaciones y les llegó su tiempo de su bendición. Amén. O hay hermanos y hermanas que han sido libres de la maldición de la pobreza y la miseria, porque no tener para comer, también esto me explicaba el Espíritu Santo, no tener para comer, no tener para las necesidades diarias, no es de Dios, son maldiciones, son demonios de pobreza y de miseria, me decía el Señor, porque lo dice la palabra de Dios. Todo esto lo enseña y lo dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dios siempre nos va a dar para todas nuestras necesidades. Siempre, hermanos, a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y tataranietos. Ahí lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, tener miseria y pobreza no viene de Dios. Examínese bien y vea si no hay maldición, no hay ataduras, no hay hechicería o brujería en su vida pasada para que sea libre de esas cosas. Esto me explicaba el Espíritu Santo. Dios nunca va a dejar a sus hijos sin el alimento, sin la ropa, sin nada de esas necesidades de la vida cotidiana materialmente. Estamos hablando. Y me decía el Espíritu Santo: va a haber sorpresas. Esta palabra me la recalcó fuertemente en mi mente. Decía, va a haber sorpresas, me decía, porque estoy viendo, me decía, que es en las iglesias, en las congregaciones, en el pueblo del Señor, hoy en día, en esta época, están haciendo mucha distinción de personas. Están separando los ricos de los pobres. Y esto no le agrada a Dios. Pues que dice la palabra del Señor, que si vemos a un hermano, una hermana, un hombre, alguien que entra a la iglesia, a la congregación, sin los zapatos, con ropas rotas, así que nosotros tenemos que recibirle con honor, así como el hijo pródigo, ¿verdad? Que él llegó así y lo recibieron con honor, también a una persona. Pero
materialmente están humillando y están menospreciando a hombres y mujeres que están entrando a las iglesias y congregaciones en el pueblo del Señor, los están humillando, mandándolos hasta atrás, y todavía hablan y hablan el versículo donde dice que unos van a mandarlos atrás y otros adelante. Eso es espiritualmente. Pero si tú lo estás haciendo en lo literal, que a ti te toca hasta atrás, porque la Biblia dice que unos irán atrás y otros irán adelante, los más preferidos y los favoritos van para adelante, los ricos, los que se visten con ropas más lujosas, y tú como te vistes con ropa menos lujosa y te vistes y andas con ropa menos bien, te vas hasta atrás. Me decía el Espíritu Santo, dile a mi pueblo, va a haber sorpresas, me decía el Señor, va a haber sorpresas, porque hay un versículo en la palabra de Dios que dice, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Tanto en el reino del Señor, en las bodas del Cordero, tanto aquí en la tierra, porque el Señor va a obrar, va a hacer cosas. Y me decía el Señor, va a haber sorpresas. Dile a mi pueblo que va a haber sorpresas. Por eso tú, hermana y hermano, que te congregas en una congregación, ya sea grande o medianamente, ahí en tu iglesia, y estás hasta atrás por causa de tus ropas, por causa de que no tienes posesiones, de que eres humilde, no te preocupes, va a haber sorpresas, me decía el Señor. A los primeros serán los últimos, y los que están al último van a ser los primeros. Tanto aquí en la tierra, el Señor va a hacer eso en su pueblo, tanto en el reino cuando estemos allá con Cristo en las bodas del Cordero. El Señor va a hacer eso también allá. Amén. Entonces me dice el Señor, si te están humillando, dile a mi pueblo que si te están humillando, te están menospreciando por causa materialmente de tus vestiduras, me decía el Señor, no te preocupes, va a haber sorpresas. Sigue sujeto, sigue adelante, me decía el Señor. No envidies, no celes, no te fijes en lo de tu prójimo, me decía el Señor. Esas son, si ellos están recibiendo materialmente bendición, es porque era su hora. Hay hermanos y hermanas que están pasando por muchas necesidades y eso, ¿verdad? Pero va a venir tu tiempo, no te preocupes, va a venir tu hora de tu levantamiento, va a venir tu hora en ese aspecto, va a venir tu hora de tu progreso. El Señor te va a liberar, el Señor va a liberar toda miseria y toda pobreza. Amén. En el nombre poderoso de Jesús va a venir tu tiempo, pero no envidies, no celes y no envidies, no celes y no desees lo del otro. Amén. No condenemos, no juzguemos, no critiquemos, porque eso tampoco le agrada al Señor. Y el Señor me decía, dile a los que están siendo bendecidos, a los que están recibiendo sus herencias, sus recompensas, todo lo que estaba allá oculto, pero lo están recibiendo ahora, me decía el Señor, diles que es mejor que ayuden a sus hermanos necesitados. Dice la palabra que si tú miras a un hermano, una hermana que llega y te dice, estoy necesitada, no tengo esto, lo otro, aquello, y tú la mandas vacía o vacío, y tú tienes cómo darle, sustentarle, ayudarle, y no le ayudaste, eso el Señor, tú sabes cómo lo va a mirar el Señor. Y me dice el Señor, si dile a aquellos que son ricos, a aquellos que tienen dinero, posesiones, que no están ayudando al necesitado, al pobre del pueblo del Señor, dentro del pueblo del Señor. Me decía el Señor, ya saben lo que viene para ellos, me decía el Señor. Porque si yo te doy a ti, si tú ahorita estás abajo, pero si llega a venir tu recompensa, llega a venir tu prosperidad, llega a venir lo que el Señor te vaya a dar, no sé qué sea, que el Señor te vaya a dar en este tiempo, en el tiempo que viene,
Tienes que ayudar a alguien, tenemos que ayudar a alguien, tienes que ayudar a alguien que está necesitado dentro del pueblo del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor que a los pobres siempre los van a tener. Entonces siempre va a haber alguien dentro del pueblo del Señor que tú puedas ayudar, porque eso es bueno para ti y también es bueno para la otra persona. Amén. Que hacía el pueblo de los gentiles al principio, que les enseñó Pablo, que les enseñó Pedro, que ayudaran a sus hermanos más necesitados del pueblo del Señor, los que tenían, les llegaba esa abundancia de parte del Señor. Ellos tenían que ayudar a los otros que todavía no les llegaba esa abundancia. Amén. Entonces, todos estamos calificados, me dice el Señor. Todos estamos calificados para que nos venga esa abundancia, hermanos. Pero hay unos que la reciben, la están recibiendo. Hay otros que todavía no la están recibiendo. Entonces, me dice el Señor, solo espera en el Señor. Y el Señor nunca nos abandona, nunca nos deja. Él está con nosotros. Amén. Entonces, esto me decía el Señor. Dile a mi pueblo que va a haber sorpresas. Amén. Va a haber sorpresas. Va a haber sorpresas. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, esto me daba el Espíritu Santo para todos aquellos que están siendo menospreciados y humillados y sentados hasta la banca de atrás por causa de sus necesidades, de sus padecimientos, de sus vestiduras, de lo que están, de las cosas materiales de esta vida, pero están siendo humillados por esa causa, están siendo menospreciados, están siendo vituperados, lo que sea. Dice el Señor que no te preocupes, va a haber sorpresas. Y que sigas adelante, que no te detengas por esa causa, ni llenes tu corazón de nada, de cosas malas, porque el Señor todo lo está viendo, el Señor todo lo está pesando en la balanza, el Señor todo lo está escribiendo. Amén. Y aquellos hermanos que están recibiendo bendición, es mejor que lo compartan. Amén. Que lo compartan con el más necesitado para que les sea contado en el libro de sus vidas que ustedes fueron parte de la bendición de sus hermanos más necesitados. Dios me los bendiga, Dios los guarde en el nombre poderoso de Jesús y sigamos adelante. Amén.